Muy bien, arrancamos con nuestra sesión de hoy y vamos a comenzar con lo que corresponde a las finanzas corporativas aplicadas. Dice por ahí Mr. Warren Buffett que nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Y esto, pues a lo mejor dices, oye, ¿cómo aplican las finanzas corporativas? ¿Cómo está el proceso? Todo, en realidad, toda la aplicación de las finanzas tiene que ver con la evaluación, con las inversiones, con los riesgos y comprender la naturaleza financiera de un negocio. Pero se me hace muy interesante esta frase porque al final no solo estás hablando de invertir en compra de acciones, sino también en cuestión de tu tiempo. Si tú eres un administrador de un negocio, de una empresa, si tienes alguna expectativa de trabajar en una empresa, porque a lo mejor es lo que te gusta, y eso es lo importante, entender el negocio para el que trabajas. Si vas a desarrollar un proyecto, es decir, quieres crear una empresa, traes intención de crear una empresa, bueno, también es importante que tengas en mente que lo tienes que entender y yo creo le agregaría un extra, te tiene que encantar, porque al final de cuentas una inversión, ya sea en un negocio, ya sea en tu tiempo, dedicándoselo, ofreciéndole un servicio a una empresa de administración, de cualquier puesto que tú dediques tiempo, implica que entiendas y te guste. ¿Cuántas veces no has escuchado el hecho de, bueno, pues estoy ahí porque pagan muy bien, pero al final no es algo que te guste? Y la inversión no solo aplica en el contexto o esta idea de invertir en un negocio que entiendes, no solo aplica en ese contexto, sino en todo lo que repercute también cuando tú te dedicas a administrar o le das tu tiempo a una empresa. Entonces, bajo esta perspectiva, queremos desarrollar esta aplicación. La teoría y la práctica, normalmente escuchamos el hecho de, oye, es que eso se ve en la teoría, es que en la práctica es diferente y deben de ir de la mano. No es posible tener separación entre la teoría y la práctica, sino dónde están los objetivos, dónde están las metas. Por ahí dicen que la práctica la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría pues es ciega. Entonces, la idea de esta serie de cursos es crear un enfoque aplicado a las finanzas para que puedas tú tomar decisiones y puedas visualizar muy bien cómo se aplica y cómo repercute en la toma de decisiones. Queremos llegar al nivel en el cual tenemos indicadores a través de objetivos muy particulares, como son el contexto de cuánto queremos generar de rendimiento, pues se establecen metas. Y con esas metas vamos a llevar a cabo un análisis, es decir, cuánto puedo tener de deuda, cuánto puedo tener de mi estructura de capital, cómo va a estar distribuida, cómo voy a operar, cuáles son mis objetivos generales para poder crear valor. El objetivo final es crear valor, pero para poder hacerlo necesitamos también determinar cómo se aplica al final a la realidad, al día a día de una administración, de una operación. Entonces, ¿para quién está dirigido esta serie de cursos? No solo es la sesión de hoy, ahorita les platico el calendario, pero no solo es la sesión de hoy, sino vamos a tener una serie de sesiones. Este curso está dedicado para aquel que es un administrador que quiere a lo mejor aterrizar mejor los conceptos financieros en la toma de decisiones, entender esa relación de los métricos o los indicadores clave de desempeño contra lo que son las razones financieras y entender el valor de las finanzas dentro de tu toma de decisiones. Un administrador lo entendemos como aquella persona que pues se encarga de distribuir los recursos para llevar a cabo una actividad. Entonces es importante que entiendas los objetivos de los inversionistas y también para la mejora de procedimientos, procesos. Siempre es bien importante tener en cuenta cuál es el plan y cuál es la generación de valor. Inclusive en cualquier parte de una empresa, de una estructura organizacional, necesitas comprender que tu valor es agregarle valor a la empresa. Y por el otro lado tenemos al inversionista. Muchas veces me ha tocado, hablando de un inversionista o un estudiante, por ejemplo, que a lo mejor no tiene el contexto y la experiencia en las operaciones. Entonces me gusta este tema de finanzas corporativas aplicadas porque te contextualiza las operaciones, cómo administrarlas, cómo se toman decisiones en el día a día en las operaciones.
Entonces es para que puedas tener este contexto operativo. Hablamos del inventario en muchas ocasiones y luego si no conoces a lo mejor o no te ha tocado vivir la experiencia de mover inventarios o sufrir por veracidad de inventarios o movimientos excesivos, pues esto es bien importante para que puedas contextualizar esta parte fundamental en el análisis de un negocio, no solo si tú lo quieres implementar, sino también para el hecho de invertir y tomar y poder escoger la mejor alternativa de inversión que en ese momento se te presente. Entonces, un enfoque administrativo en las inversiones, cuáles son los retos que implica la administración y así también, pues, si quieres mejorar el análisis financiero, fundamental. Yo aquí agregaría, obviamente, desde la perspectiva de un inversionista, todos aquellos relacionados a la industria de las finanzas, así como aquellos que estén estudiando, ¿no? Y si tú quieres invertir tu dinero, te va a súper servir cómo vamos a ir contextualizando y cuál es el plan y qué objetivos tenemos. Pero para poder ligar estos dos, es decir, el administrador y este enfoque de la administración con los inversionistas, pues necesitamos la contabilidad, que es esa traducción de lo que ocurre en el negocio para poder digerirlo mejor. Entonces, el resultado final de la contabilidad, que son los estados financieros, en esta serie de cursos nos vamos a enfocar a eso. La idea es aplicar los conocimientos del Executive Investment Program, es decir, de los diferentes cursos, cada uno, las aplicaciones en finanzas, pues son demasiadas las aplicaciones que tiene, pero la idea es aplicar ese conocimiento de inversionista que estás comprendiendo en tus sesiones del Executive Investment Program. Todo el contexto, toda esa base de conocimiento que adquieres con el Executive, la idea es que puedas aplicarlo y contextualizarlo un poquito más allá, aprovechando los buenos cursos y las buenas explicaciones, sobre todo el contexto que te plantea cada expositor en su curso es muy interesante. Entonces, la idea es aplicarla y ver cómo ese objetivo. Ahí te pongo la liga de la página para que puedas ver el programa y veas de qué trata. En esta sesión en particular, bueno, en esta serie de sesiones, vamos a aplicar los cursos o vamos a aplicar el conocimiento de los cursos que están marcados en amarillo. En realidad son bastantes, pues la aplicación en finanzas corporativas es muy, muy amplia y requiere de muchos conceptos para poder tomar decisiones. Muy bien, el Executive Investment Program te provee todas estas herramientas para que pienses como inversionista desde cero, ¿ok? La idea es que por parte de los expertos puedas tú aplicarlo y entender esas visiones que no necesariamente la vas a adquirir de un solo libro. Yo siempre he pensado que no es solo casarte con una idea de un autor o de un grupo de autores, sino diversificar la perspectiva que tiene y cómo lo ha aplicado y lo aplican cada uno de estos expertos para que puedas llegar a un conocimiento propio. No el que te digan, sino el que tú al final definas. Para esta sesión de cursos vamos a trabajar y se utilizó básicamente, lo más básico es decir, el Executive Investment Program, son las bases que forjaron este curso y de ahí nos movemos con Damodaran en el curso de finanzas corporativas, en el libro, perdón, de finanzas corporativas aplicadas. Te da una visión, una perspectiva muy interesante de todos los aspectos relacionados a la inversión. Entonces, si tú, de hecho, el libro, perdón, lo aplica de una forma muy contextual hacia el inversionista, pero yo siento que se requieren bases para comprender y ver la aplicación de algunas cosas que estás viendo ya en este libro. Muy buen libro, que de hecho el autor ahora liberó este libro y ahora le incluyó videos de explicación ahí de los temas, por si te interesa, está bien interesante. Vamos a agarrar una parte de este libro para llevarlo a cabo hacia el enfoque del inversionista, pero por ahí ya Alexander en Financial Planning, en análisis y el desempeño de la administración, nos dice por ahí, hace aterriza excelente este concepto de las finanzas corporativas aplicadas hacia indicadores que ya te determinan el desempeño que vas a esperar de la gente o de la estructura en general.
Y obviamente nos estamos basando en algunas fórmulas, conceptos, en lo que es el currículum del programa del CFA. Muy bien, esto va a constar de 3 sesiones. La sesión de hoy es conceptual. La idea es que podamos aplicar estos contextos y vamos a tener 2 sesiones más en donde vamos a tener una aplicación de la toma de decisiones en la sesión 2 y otra aplicación muy diferente. En una vamos a hablar de una empresa manufacturera y en la otra vamos a hablar de una empresa de servicios. Esperando, dependiendo, obviamente, depende mucho de cuántos nos vean en las sesiones de aplicación, la continuidad también de más y más aplicaciones. Y ahorita les platico cómo va a estar el proceso. En la sesión de hoy vamos a hablar el concepto básico, vamos a establecer el camino que nos va a llevar a la aplicación, vamos a hablar de un contexto sobre el cual se aplican los indicadores al final. Eso es el día de hoy. El 10 de agosto, el miércoles, vamos a llevar a cabo el análisis financiero y no solo eso, sino corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Y además, vamos a ver la plática que se tuvo con un responsable de la toma de decisiones de esta empresa. Por ahí vamos a estar enviando el folleto de cuándo se va a llevar a cabo, de qué empresa y los horarios exactos que vamos a estar manejando. Probablemente sea el mismo horario, pero estate pendiente de cuando anunciemos el folleto. Entonces, el miércoles 10 de agosto vamos a platicar con un experto, un administrador, un manager, un director de la empresa que corresponda en esa fecha. Y también el 31 de agosto vamos a llevar a cabo otra sesión de aplicación de estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Va a ser con un administrador, un manager o un director de esa empresa de servicios que nos va a informar cómo trabaja. Me interesa a mí mucho la idea de ver el concepto aplicado al final. Tú responsable de ese departamento, cómo tomas decisiones, cómo se ligan con esos objetivos financieros de la empresa y qué han hecho. Y eso es lo que queremos agregar. Queremos agregar ese extra a la aplicación de nuestro programa. Muy bien, vamos a hablar entonces del tema conceptual y comenzamos con la parte de las finanzas corporativas aplicadas desde un contexto conceptual. Damodaran nos da una idea bien interesante. Me gusta mucho el pensamiento de este autor porque te dice, bueno, es que ese modelo es teórico y justifica de una forma excelente la aplicación de algunos modelos y tiene todo el sentido y toda la lógica. Entonces, muy interesante el libro, la verdad, muy recomendable, excelente libro y más que viene por ahí acompañado de algunos videos por ahí. Muy bien. Vamos a comenzar y de hecho Damodaran lo explica súper bien, la mezcla entre deuda y capital. ¿Qué pasa si yo tengo una idea? Yo tengo $1,000,000 de pesos, vamos a suponer que yo tengo $1,000,000 de pesos ahorita en la mano y digo, ¿sabes qué? Quiero invertir. Y viene a mi mente el modelo perfecto de negocio, que hasta corazón le pongo, porque algo bien importante en el modelo que vayas a implementar o que te interese implementar es determinar, te tiene que apasionar. Si no hay pasión sobre eso, va a morir. Entonces, tiene que haber corazón y no solo capital disponible para invertir, ¿verdad? Entonces, una vez que tienes esto, el modelo te va a definir qué inversiones vas a necesitar o qué activos vas a necesitar para determinar qué es lo que vas a generar, cuántos ingresos, cuántos costos, cuánto te va a costar esa parte de los ingresos, cuál va a ser tu utilidad bruta, en fin, te va a determinar lo más operativo de tu idea o de tu negocio. Y el modelo en sí, lo que se define como un modelo de negocio, pues al final de cuentas es el estado de resultados, porque lo que necesitas tú para llevar a cabo ese modelo son los activos. ¿Cómo lo vas a financiar? Ese es otro tema y ahorita lo vamos a ir hablando. Y la idea del estado de resultados es que te da tanta información, es decir, hay tantas condiciones que tienes que considerar, inclusive si lo estás viendo desde una perspectiva de planeación a futuro de lo que pudiera ser tu negocio, pues tienes que analizar la demanda del producto, qué tan elástico, cómo está la oferta, las actividades necesarias para llevar a cabo esa demanda a tus clientes y obviamente evaluar los beneficios que vas obteniendo en cada una de las categorías. ¿Qué actividades administrativas implican obligaciones, gastos fijos? ¿Hay necesidad de invertir en desarrollo e investigación acorde al negocio? Entonces, todo eso te lo va a dejar muy claro esta parte del
del modelo que vas a determinar. Asimismo, dependiendo del tipo de activos, vas a tener depreciaciones. Y pues al final vamos a terminar con una utilidad operativa. Los fierros directamente de la empresa o de la idea que vas a crear, pues ahí se van a ver plasmados el beneficio que te deja. Ahora, una vez que defines eso, es importante definir la estructura del capital. O sea, si tú tienes $1,000,000, vas a invertir el 100%. Entonces quiere decir que vas a poner en juego todo lo que tienes ahorita disponible de un solo golpe. Y pues acá vas a tener algunos beneficios, no vas a pagar intereses, pero sin embargo, aunque tengamos no tengas intereses, vas a tener impuestos, ¿verdad? Entonces al final te va a quedar una utilidad que es completamente para ti. O te puedes ir al otro extremo, que es 0% de capital, o sea, todo lo vas y lo pides prestado al banco, y aquí vemos cómo se van a disparar esos intereses. Entonces va a depender mucho de la capacidad que te pueda generar ese negocio para cubrir esos intereses. Y bueno, una proporción a lo mejor mitad y mitad, o la proporción perfecta, 60-40, todo va a depender de la capacidad del modelo para poder cubrir los intereses que se van a generar en el negocio. Muy bien. Algo con lo que podemos partir es el rendimiento, y el rendimiento es lo más importante hablando en términos de inversiones. Una cosa es, si yo voy a invertir en un modelo, en un negocio, en una idea, ¿cuál va a ser su rentabilidad? Es decir, los activos que voy a comprar, ¿qué tanto rendimiento me van a generar? Y por ahí en el curso de introducción a finanzas corporativas te queda muy claro este contexto y hasta te dicen, oye, activo que no genera estorba, ¿eh? Y lo mismo pasa con algunos administradores. Administrador que no administra estorba también. Entonces, todo este concepto te lleva a generar valor y generar rendimiento, que es lo que al final buscamos como inversionistas o como administradores. Muy bien. Después está el rendimiento sobre la inversión total o sobre el capital invertido, una muy buena medición por la que podemos partir y determinar de aquí en adelante cuánto voy a estar generando. Y esto es, pues básicamente la utilidad meramente operativa, descontándole ahí los impuestos, lo que implicaría pagar impuestos sobre esa utilidad entre los activos. Este es un rendimiento que, sin importar si eres el inversionista o el banco que le prestó a esa entidad, a esa institución, a esa empresa, es lo que vas a recibir, van a recibir en conjunto como acreedores, tanto de capital o de crédito. Pero bueno, el enfoque principal y el que más me gusta pensar es el ROE. El ROE, al final de cuentas, nos va a decir el rendimiento de tu capital, el capital que tú invertiste, que te está generando, es decir, el modelo de negocio te va a generar cierto rendimiento sobre el capital que invertiste. Y este es el enfoque principal que debería tener un inversionista y un administrador. Claro, no necesariamente el ROE o la utilidad me va a indicar un flujo de efectivo. Recuerda que lo que más le genera valor a una empresa es el flujo que genera, porque eso ya es más líquido, está directo ahí. Muy bien, con esto podemos determinar la estructura necesaria en mi inversión, es decir, cuánto efectivo voy a necesitar, capital, cuentas por cobrar, inventario, equipo, maquinaria, así como los intangibles que se vayan a generar a lo largo del negocio, el financiamiento necesario, cuánto de acreedores y cuánto de capital. Y obviamente Damodaran nos explica súper bien en algunos puntos de su libro, en el cual dice, oye, bueno, debes de cubrir esos intereses para poder determinar el financiamiento. Y hay varias modelaciones en las cuales aplica ya las finanzas corporativas. Y lo que queremos es determinar métricos, indicadores que me den a mí cómo voy a premiar a la administración, cómo sé si está generando o no valor la administración. Entonces, recuerda que el principal objetivo es que esta estructura genere efectivo. Entre más efectivo genere, va a ser mucho más valiosa y va a tener oportunidades de crecimiento mayores. Entonces, hablemos del negocio en sí, los objetivos y compromisos que se adquieran de acuerdo al financiamiento, a las metas de
qué proporción de activos voy a tener, cómo va a estar la distribución de mi estructura, es decir, la parte operativa, cuánto me queda al final. Todo eso me va a poder determinar el valor de la empresa. Y bueno, al final queremos determinar la estructura tanto operativa como financiera que permita determinar el rendimiento esperado de un negocio. ¿Ok? Siempre y cuando sea el máximo valor que se pueda obtener. Tampoco le vamos a pedir un rendimiento exagerado a un negocio si vemos que la industria pues tiene ciertos límites en rendimientos. Claro, va a depender de la innovación, de qué es eso nuevo que le agregas tú al producto o al mercado en cuestión. Muy bien, si determinamos la estructura, recuerden que vamos a ver esta aplicación con algunos expertos y managers para que puedas aterrizar este concepto de la mezcla y toda esta idea. Para establecer métricos es bien importante, pues obviamente tener en cuenta cómo están la estructura y las metas financieras. No importa si tú eres el que va a invertir y tú lo vas a administrar al mismo tiempo, o si tú eres el negocio también, porque algunas posiciones, algunos puestos, algunos trabajos, pues implica que tú eres el inversionista, tú eres el administrador y tú eres el negocio. Pero al final tienes que tomar en cuenta la generación de valor, no solo para ti, sino también las obligaciones que adquieras con los acreedores. Entonces, por ahí va el contexto. Entonces, sin importar la estructura que tenga el negocio que quieras aplicarlo, es importante que la generación de valor es lo primero y es lo más esencial que vamos a tener. Y vamos a pensar como administradores. No importa si eres el inversionista principal, el dueño o eres un acreedor. Tienes que pensar qué hace el administrador, cómo toma decisiones. Entonces, el administrador buscará en su departamento, sección o área maximizar el valor de la empresa, o al menos para eso se le contrata. Recordemos que la generación de flujo es aquello que va a generarle más valor y obviamente un rendimiento al capital. Es decir, yo invierto y el administrador tiene que cuidar esa inversión que se realizó sobre eso, cuidar los activos, llevarlos a mayor eficiencia. Pero la toma de decisiones pues va a depender de las mediciones y objetivos. Esto es lo que va a establecer estas guías o estas direcciones para poder decir, me voy sobre esta decisión o sobre la otra decisión. Invierto más en planeación, que es lo obvio, invierto en alguna filosofía o metodología que me permita mover más rápido inventarios, que me administren mejor las maquinarias, por ejemplo, un TPM, un Lean Manufacturing, todas aquellas técnicas, esto la vas a aplicar o vas a decidir aplicarlas acorde a la información que tengas. La información es clave en un negocio. Entonces, el administrador es esta retroalimentación que tiene del desempeño de su estructura operacional. El ROE, y regreso al ROE, y por qué es tan importante visualizarlo, digamos que es el rendimiento más importante para el inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista es el último en la tabla. Primero pagamos lo necesario para poder llevar a cabo el producto o el servicio. Después le pagamos a los que nos administran, gerentes de administración, gerentes de ventas. Me ajusto de acuerdo a las depreciaciones y amortizaciones. Y dependiendo si tengo obligaciones de crédito, pues tengo que pagarlas primero antes de pagar impuestos. Después viene papá gobierno y hay que pagarle lo generado en rentabilidad, lo que tuviste de rendimiento antes de impuestos. Y al final, si queda, le toca al inversionista. Por eso los inversionistas tienen control de las compañías, porque al final es una forma de asegurar que vas a tener cierto rendimiento. Tú puedes, como inversionista, este consejo de los inversionistas va a determinar, pues al final, si se queda un ejecutivo, si se queda un presidente, y va a buscar las mejores opciones, pues para tener beneficios, porque es el último que queda. Y por eso es tan importante el ROE, que de hecho, tanto el libro de Jack como el libro de Damodaran lo indican y lo aplican para poder determinar esta estructura y esta toma de decisiones. Pero me voy a basar más en esta parte, en el de Jack, ya que nos plantea
algo que se le conoce como en el análisis DuPont, es decir, se separa el ROE, el rendimiento que va a tener esos activos, ese capital, perdón, invertido, en tres grandes rubros. La rotación de activos, que es meramente operativa. Ahí entra el tema de inventarios, todo lo que tenga que ver con supply chain, equipo y maquinaria, todo lo que tenga que ver con mantenimientos, producción, operaciones, tiempos muertos, el efectivo que vas a estar administrando para poder operar. Entonces, todos esos activos que te van a permitir llevar a cabo la operación, ahí están. Y lo que te interesa es que generen ingresos. De nada te sirve tener los mejores equipos si no estás generando ingresos o ventas. De nada, no tiene sentido. Entonces, lo que me fascina de esta desmenuzada que le hacen al ROE es esta separación tan interesante de la parte operativa en la cuestión de eficiencia, la parte, o más bien la utilización de los activos para generar ventas, el financiamiento, que dependerá mucho del área financiera, así como aquellas responsables de compras y ventas, y todo lo que implique este financiamiento que haga que crezcan o disminuyan los pasivos. Y al final queda la rentabilidad, que es donde la mayoría de los operativos administradores se dedican. Cuando tú estás en un área administrativa, te enfocas en la rentabilidad, es decir, yo quiero utilidades, bajar costos. Entonces, estos tres ejes tan importantes, aunque terminan multiplicando y terminando en utilidad neta entre capital, te abre un abanico de posibilidades que analizar acorde a tu giro de negocio. Claro que para poder implementar métricas a través de este ROE objetivo, vamos a ponerle desde esa perspectiva, una rotación de activos objetivo, un apalancamiento objetivo y un margen de utilidad neta objetivo, tengo que comparar con la industria. No puedo irme corriendo y pedirle a una empresa de manufactura que me dé rendimientos o que me dé una estructura operativa de una tecnológica. No tendría sentido. Son giros diferentes, son cosas diferentes. Entonces, bien importante determinar cuál es el ideal en esa industria. ¿Se pudiera mejorar? Bueno, eso ya lo definirá la operación y lo definirá la innovación que vayas a determinar en tu empresa, en tu posición, o si vas a invertir, pues bueno, qué tanta visión tiene esa empresa para crear innovación, innovar y mejorar más allá de la industria. Entonces, como lo hemos visto en los cursos de evaluación, es importante medir peras con peras y manzanas con manzanas. Hay bichos raros como Google que pues son una diversificación de negocios y ahí es donde pues tienes que decidir hacia dónde vas a medirla. ¿Cuál es el enfoque principal, como lo vimos en la evaluación de Google y también de Amazon? Muy bien, determinando esas metas financieras, procedemos a determinar ahora sí cuánto va a crecer el efectivo, cuántos días de inventario objetivo debo de tener, cuánto efectivo contra activos debo mantener, cuántos días de cuentas por cobrar para determinar al final el ciclo de efectivo que vamos a tener, ¿no? La rotación de activo fijo, qué tanto estoy generando ventas con mi activo fijo, bien importante poder desglosar para de alguna forma determinar o ver qué tan eficiente o qué tan bien utiliza los activos. Y obviamente lo podemos dividir en áreas. Por ejemplo, supongamos que una empresa manufacturera desea mantener cierta rotación de activos acorde a los ingresos que genera. Esto te va a generar o te va a establecer diferentes medidas en diferentes áreas. La satisfacción con el cliente, la productividad, la calidad, innovación o agilidad. En algunas filosofías, como la de Toyota, pues a lo mejor se engloban en diferentes características, pero esto es un ejemplo de cómo podemos aterrizar al final esto, ¿no? Y esto lo vas a traducir en métricos. O sea, si la satisfacción del cliente, pues va a llevarte a determinar métricas como órdenes a tiempo, es decir, que también estás cumpliendo tus órdenes solicitadas, que a lo mejor encuestas de servicio o de satisfacción del cliente, dependiendo del giro, ¿estás de acuerdo? Productividad, inventario en proceso. No es lo mismo el inventario para una manufacturera o para una empresa que fabrica automóviles que una empresa que fabrica ropa. El inventario va a ser diferente, así como aquella que fabrica químicos. Es muy diferente y si eres una empresa de servicios, pues no vas a tener inventarios. Entonces,
Va a depender mucho el enfoque. A lo mejor aquí te interesa cuánto inventario en proceso tienes y estableces esa meta que haga match o que coincida con tus activos. La rotación de activos, tiempos muertos, defectos que tengas, eso te puede generar más inventarios, retrabajos. Tienes fallas en algún proceso que te sigue generando retrabajos o tienes defectos que ya son irreparables y se van a la basura o se ajustan como scrap. Ahora ya tenemos la innovación, dependerá de la capacidad que tengas, el negocio para innovar, para automatizar, para establecer benchmark o cumplir o superar ese benchmark que sea el de la industria en cuanto a nueva tecnología, nuevas aplicaciones o nuevas metodologías. Y la agilidad, es decir, qué tan rápido, cuál es tu cycle time, es decir, cuál es el tiempo de ciclo que tiene tu proceso, puedes cumplir con la demanda, puedes ajustarte a esas capacidades, necesitas crecerlo, cuánto te estás tardando al final en determinar, en llevar el producto desde un insumo hasta la puerta del cliente, vamos a ponerlo, ¿no? Y obviamente dependerá mucho del giro, cuáles vas a aplicar en eficiencia. No va a ser lo mismo para una de servicios que para una manufacturera. Pero la idea es con la rotación determinar, con la rotación de activos, determinar ese objetivo global para determinar en metas financieras o pudiéramos partir de otra división o de otro indicador, ¿verdad? Pero siguiendo la misma, el ROE, que es uno de los que más me gustan, es decir, aquí me desglosa ahora la parte de financiamiento. ¿Qué tanto voy a tener yo de pasivos contra capital? Y aquí voy a empezar a analizar el comparativo entre lo que son mis activos contra lo que debo en el corto y en el largo plazo, o sea, razón circulante, prueba del ácido, qué tanto se mueven mis cuentas por cobrar, qué tanto se mueven las cuentas por pagar, más bien por pagar sería aquí, ¿no? Pero rotación de cuentas por pagar y puedo determinar ahora si esta condición de rotación, apalancamiento, qué tanto me voy a apalancar, hasta dónde, que es el principal objetivo que estamos viendo. También puede funcionar como una submeta financiera. Qué tanto cubro los intereses? Quiero yo dentro de 10 años o 5 años o 2 años solicitar un préstamo, un crédito, pues necesito tener cierta cobertura para que me lo otorgue. ¿Qué tanto voy a mantener de cash? ¿Qué tanto de deuda total, deuda con costo? Y obviamente, ¿cuál es el retorno sobre la inversión? Y obviamente esto va a replicar, si lo aplicamos ahora hacia áreas, pues va a replicar a lo mejor en compras, en servicio al cliente, en calidad, en agilidad, en donde vamos a determinar los días de crédito a pagar, probablemente cuántos días de crédito voy a otorgar yo a los proveedores, también los tiempos de recepción de los materiales, o sea, lead times para los proveedores, días de crédito a pagar, tiempos de recepción de los proveedores, defectos del proveedor en la parte de calidad o en la agilidad, cuánto se tardan, me los entregan a tiempo, cuál es mi lead time de producción y poder determinar también esta relación también de cómo me voy a financiar, ya sea en el corto o en el largo plazo. Y obviamente la eficiencia operativa, que es donde la mayoría del administrador, sobre todo aquel que está en producción, que está en áreas como logística o lo que te corresponda a supply chain, se va a enfocar mucho en esta parte, porque es el enfoque principal de la operación. Para mí, ver el estado de resultados es la operación pura. El otro es lo que necesitas para operar, pero esta es la operación pura. Y pues obviamente las metas financieras que los ves en tu curso y en el programa del Executive son pues qué tanto margen neto tienes, qué tanto margen bruto, cuánto estás generando de cash flow contra lo que vendes, o sea, qué tanto te estás apalancando con los clientes, a ellos se están apalancando, ¿verdad? Cuánto es lo que tienes en deuda, cuánto puedes cubrir de deuda, cuánto estás invirtiendo en investigación y desarrollo, cuánto vende cada empleado, cuánto valor le agrega cada empleado a la empresa. Este está muy interesante y cuando lo vi se me hizo muy, muy lógico. También otra que nos ponen por ahí los autores es la proyección del ingreso contra lo que realmente fue, como esta veracidad de pronósticos que tengas. Esto te puede permitir también a mejorar estructuras o el costo que te implique algún inventario, si es LIFO o FIFO, es decir, si son primeras entradas o son primeras salidas y cuánto te cuesta. Porque, por ejemplo, imagina ahorita, tú compraste inventario hace un año, pues ahorita, dependiendo del giro, ese inventario sube muchísimo de precio.
Entonces, de alguna forma te beneficia, pero también te afecta en el costo. Entonces, esta mezcla de hacia dónde las voy a llevar, eso es lo que nos interesa determinar viendo la estructura del negocio. Y bueno, esto lo podemos replicar al final en el área, en la satisfacción del cliente, en el crecimiento de ventas, cuántas quejas, devoluciones tienes, órdenes canceladas, qué tanto te tardas en las entregas, cuál es tu costo fijo por producto, tu costo fijo, tu costo variable por producto, que es un poquito más fácil visualizarlo, pero al final es importante ver qué tanto impacta el costo fijo, ¿no? Costo de los defectos en el tema de calidad, porque eso te va a repercutir en gastos innecesarios, otros gastos, ¿verdad? Que vas a tener ahí, más nómina, y va a implicar que a lo mejor tengas tiempos muertos, tiempos extra, etcétera. Costo de reparaciones, a lo mejor puedes aplicar ya en este contexto un OEE, que es una métrica muy interesante de la filosofía TPM, ¿verdad? Mantenimiento productivo total para aquellos que están dedicados a la manufactura. Pues también la agilidad, todo lo que implique tiempos, porque ¿qué pasa si los proveedores empiezan a tener retrasos? Empiezas a pagar fletes, empiezas a volar vía aérea, empiezas a expeditar inventarios y eso te pega directo en el costo del producto, o sea, se hace más caro el producto. Entonces, fíjate cómo se van ligando todas estas estos razones financieras o objetivos hacia lo que es la aplicación de la realidad, de la operación de una empresa, de una corporación. Y bueno, después de esto tenemos lo que es la generación de valor. La generación de valor, como lo hemos visto en otros cursos que hemos tenido en estas sesiones en vivo, es generar esa plusvalía, no solo porque va a ser rentable la empresa o que pague dividendos o que le genere valor a la inversión inicial, sino que tanto va a crecer el valor de la empresa. Y es un concepto bien interesante cómo funciona una acción. Tú compras una acción, te paga dividendos y dices, bueno, me paga $1 de dividendo. Pero, ¿qué pasa si la plusvalía de la acción sube un 40-50%? Vas a poder venderla más caro y eso te genera más riqueza. Y ese es el objetivo de generar valor. Y esa es la idea de aplicar las finanzas corporativas a la generación de valor. Porque tiene sentido lo que dice Damodaran. Dice, esto es el sentido común. Las finanzas corporativas es ese sentido común, que a veces no es el más común, pero el sentido común es el que te dice, pues hay que bajar costos acá, hay que determinar causas raíz, hay que establecer estas filosofías, yo no necesito esta estructura, a lo mejor necesito trabajar con una filosofía lean, qué sé yo. Pero al final, todo va a depender de la visión que también tengan los inversionistas o el consejo de administración. El gobierno corporativo es esencial en la toma de decisiones. Son los que van a determinar la dirección que va a tener la empresa. Obviamente el administrador y presidente, claro que va a tener estas innovaciones y buscas que sea una persona que dirija el barco hacia mayor valor del negocio. Si el negocio ya está funcionando y tienes un negocio competitivo, eficiente, líquido, solvente, que utiliza sus activos en la mejor proporción, pues creo que es momento de crecerlo. Entonces la planeación estratégica nos va a dar esta perspectiva de crecimiento a largo plazo. ¿Cuál será el valor en el futuro? ¿La administración está pensando en incrementar el negocio? Esas son las preguntas que siempre hacemos cuando hacemos evaluación o cuando hacemos análisis. Entonces, el enfoque, por ejemplo, el de Google que platicamos en una sesión anterior, era crearle más negocios al negocio principal para tener mayor crecimiento. Porque en el curso del Executive Investment Program, en el de activos alternativos, te explican muy bien cuál es este proceso que llevan las empresas de cuando es una startup, una idea, una startup, luego cómo va arrancando el negocio y cómo madura. Y esto te da un sentido de cuando ya madura, ¿qué tenemos que hacer? Pues crecer el negocio, o sea, incrementar la capacidad de cubrir demanda, de cubrir ese mercado extra o añadirle negocios para incrementar ese valor. Entonces depende mucho del consejo. Es súper importante. Hay un comentario que hace Damodaran en uno de sus videos y dice,
pues imagínate si estoy poniendo al administrador como parte del que va a tomar las direcciones, pues se va a evaluar muy bien. La idea del consejo es que sea crítico en cuanto a las decisiones para llevarnos a un futuro con mayor valor. Y al final, el valor es lo que nos importa, ¿no? Si alguien invirtió en la empresa, le metió dinero para comprar activos, pues a lo mejor en un futuro espera venderla a muy buen valor. Y ese es el objetivo que buscamos con todo este contexto. Ahora, dependerá mucho del tipo de negocio y las variables que creen o que le generen volatilidad al rendimiento, a la expectativa de rendimiento. O sea, a lo mejor un negocio que es solo, como vamos a suponer como un Netflix. Netflix tiene un solo negocio, ¿no? Y entonces su expectativa de rendimientos pues puede tener cierta distribución. A lo mejor a veces le va mal, a lo mejor a veces le va súper bien, pero es una sola función o un solo rendimiento esperado. ¿Qué pasa si yo tengo más negocios? Voy a tener diferentes expectativas de rendimiento y pudiera ser que esto se empiece a centrar más en un valor con menor riesgo o a lo mejor son muchos negocios riesgosos. Entonces, la idea que tenga la corporación, vamos a llamarle, es generar o diversificar ingresos. Entre más diversificado, concepto clave que aprendes en el executive, es entre más diversificado, pues menor volatilidad vas a tener en los rendimientos esperados. No importa si estoy hablando de una acción, un portafolio, estamos hablando de finanzas corporativas y es el mismo contexto al final. Y aquí pongo en referencia que lo hace Damodaran en su libro, cómo se ve el rendimiento esperado de una tasa libre de riesgo. Pues esperas ese valor y esperas ese valor, o sea, no hay riesgo, por así llamarlo, ¿no? Y hay un concepto bien interesante, el riesgo no significa la medición solo de la volatilidad, sino todo lo que implique que el negocio pueda caer o que no pueda llevar a cabo lo que promete llevar a cabo con sus clientes, a la sociedad o a los que vaya a dar servicio. Y bueno, esto va a diversificar, obviamente, la diversificación de negocios nos va a generar una menor volatilidad en el rendimiento esperado, pero te va a generar una estructura mayor. Y aquí es donde vienen y van a nacer riesgos operativos, porque ahora van a depender más, la estructura va a depender más de más personas. Y entre más error humano exista, pues va a haber mayores defectos o riesgos operativos, ¿no? Entonces hay que administrar los riesgos. Y algo que me fascinó del libro de Jack es que aprovechando este contexto de la segmentación, te dice, bueno, vamos a dividirlo en los pilares esenciales que te puedan aplicar bien las finanzas corporativas. Es decir, vamos a enfocarnos en la efectividad operativa, en la administración correcta de la cadena de suministro, inventarios, compras, entregas, fletes, todo lo que implique la cadena de suministro y la burocracia que implica. La calidad es lo más importante, la calidad en cualquier negocio. Debes de ofrecer calidad a tus clientes, porque eso va a ser lo que va a generar mayor valor y mayor crecimiento en tu negocio, en tu corporación. Y obviamente, si compras activos, los tienes que aprender a utilizar. Tienes que saber utilizar y la utilización de los activos de la planta o de la empresa o del negocio deben de estar al máximo. Bueno, no al máximo, porque si no caen luego y vienen problemas de administración de cadenas de suministros. Pero aquí hay un pilar importante, la administración del factor humano, de la gente, recursos humanos. Siempre en las finanzas a lo mejor se analiza más el concepto de rentabilidad, pero hay una parte súper asociada a esto, que si la empresa es muy compleja, implica mayor factor humano y por ende más riesgo. Entonces la administración del personal, la felicidad, vamos a llamarle del personal, cómo los motivas, cómo ese líder, esos líderes de segmento impulsan el crecimiento, transmiten las necesidades del negocio, va a ser básico para poder tener unas finanzas corporativas sanas. Muy bien. Esto nos va a llevar a resultados financieros excelentes
nos va a motivar al personal, vamos a utilizar al máximo, vamos a tener calidad, vamos a ser eficientes, tanto en la operación como en la cadena de suministro. Pero lo más importante, que junto con las decisiones corporativas que se tengan, vamos a generar valor a la empresa. Y es tan importante el valor como toda la aplicación que no te pudiera decir yo está escrito con piedra. Si tú tienes un restaurante, si tú eres médico, si tú eres consultor, si tú eres maestro, si tú eres banquero, el puesto que tengas y a lo que te dediques, tienes que pensar siempre en generar valor como parte de la empresa, como dueño de la empresa o como inversionista, visualizar dónde está el valor. Si tú operas, tienes que crear valor. Si tú inviertes, vas a buscar valor. Y eso es lo más importante de las sesiones que vamos a estar platicando, que quiero que te lleves estas aplicaciones. Muy bien. Es una sesión introductoria esta que vamos a tener el día de hoy. Vamos a llevar a cabo, quedamos el 10 de agosto, una sesión aplicada. Vamos a tener una plática con un administrador o un gerente, un director de una de las empresas. Con esto quiero cerrar la aplicación de las finanzas con un contexto teórico práctico te va a llevar a tener mejores decisiones en tus inversiones. Recuerda que esto es una aplicación del Executive Investment Program. Entonces, tú en la siguiente semana tenemos semana de asesorías. Por ahí van a enviarles los horarios el día lunes. Entonces, toma nota de tus dudas que salieron a lo mejor de esta sesión o de los comentarios que quisieras agregar o ejemplificar. La semana pasada tuvimos una súper semana. Vi más que dudas, había mucha participación en cuanto a comentarios, complementar ideas. Se me hizo tan enriquecedora la semana pasada que la verdad estamos viendo la forma de que tengamos más participación. Y por ahí, a solicitud de algunos de ustedes, estamos buscando este hueco por ahí. Pero por lo pronto, queremos muy buena participación en los cursos que vamos a estar teniendo aquí en Facebook Live, es decir, en esta serie que hasta ahorita son 3 sesiones, la de hoy, la del 10 y la del 31, en espera de tener más. Todo va a depender de la audiencia que tengamos en estas sesiones en vivo. Muy bien, entonces, aquellos usuarios del Executive, preparen sus notas, sus dudas y nos vemos por ahí el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Toda la semana nos vemos para platicar de todo aquello que tengas dudas, comentarios, pero sobre todo el análisis. Vamos a tratar de hacer un análisis y que puedas aplicarlo. Bien. Bueno, quiero agradecerte el tiempo. Te invito a que visites nuestra página. Por ahí, si quieres revisar nuestros cursos, el Executive Investment Program es nuestro principal enfoque en que tú puedas tomar decisiones como inversionista. Y todos los expertos que imparten los cursos te dan una perspectiva bien interesante. Es muy enriquecedor, aunque tú ya conozcas de finanzas, o hayas trabajado en algún banco, o seas docente, o seas estudiante, la perspectiva de esos expertos te cambia el panorama y te da un plus, un extra de cómo visualizar y aplicar las finanzas y sobre todo el razonamiento hacia la aplicación de las finanzas corporativas. Bueno, bienvenidos a esta serie de finanzas corporativas aplicadas y nos vemos el día 10 de agosto para llevar a cabo la primera aplicación. Les mando un abrazo, que tengan excelente noche. Muchas gracias.